Adelante, doctor, pase. Por favor, póngase como bienvenido. Gracias. Bonito este. Vamos a tratar hoy día unos temas bien picantes, como siempre, Póngase cómodo. Ahí pruebe. Bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Habla Aduanero. El día de hoy tenemos un invitado especial y, como siempre, hemos traído a la crema innata de la especialidad de aduanas. Pero antes de presentar quién es nuestro invitado, quiero tocar de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de ¿y qué pasa si? El famoso ¿y qué pasa si? Porque hay mucha gente que realiza sus actividades del comercio exterior, pero se olvidan de ciertas cositas, de ciertos documentos, y luego viene la pregunta, ¿y qué pasa si? Así que para poder absolvernos esa duda, vamos a dar la bienvenida al doctor Michel Lindo Matos, quien es abogado por la Universidad Federico Villarreal, administrador de negocios internacionales por la Universidad de San Marcos, tiene maestría en comercio internacional por la Universidad de Alcalá, maestría en política fiscal en gestión tributaria por San Marcos, es también agente de aduanas por la IAT, docente universitario, docente en ADEX, ex miembro de la SUNAT y de la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal. Le damos la bienvenida al doctor Michel Lindo. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, Carlos? Agradecido por la invitación y a responder la pregunta ¿y qué pasa? ¿En qué pasa? ¿En qué pasa, no? ¿En qué pasa? Doc, pero antes siempre cubriendo la tradición aquí en Habla Aduanero, ¿por qué aduanas? Habiendo tantas especialidades en el derecho, inclusive en administración, pudiendo ver temas penal, civil, laboral, ¿por qué aduanas? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? A ver, la orientación a aduanas viene cuando comenzaba mis cursos de especialización en aduanas en San Marcos, cuando llevé el curso los cursos de aduanas relacionados con negocios internacionales. Me acuerdo que estaba yo en el tercer ciclo, llevaba gestión aduanera, llevaba gestión de importaciones, ya comenzamos con clasificación y valoración aduanera, y veía que todos mis profesores eran abogados. Tenía al profesor Chang, que Dios lo tenga en su gloria. También teníamos al profesor Arbues Pérez, algunos. Bueno, y tenía muchos profesores que enseñaban temas de aduanas y eran abogados, y me gustaban los temas de aduanas, ¿no? Entonces decía, oye, yo también estoy estudiando Derecho, porque en ese tiempo estaba yo recién comencé, porque llegué a par Derecho y Negocios. O sea, no hubo televisión, no hubo vacaciones. Terminó el colegio de frente, dos universidades. Lo que pasa es que yo decía, oye, voy a postular para San Marcos, y si no entro a San Marcos, voy a entrar a la Villarreal. ¿Ya? Y no sabía qué especialidad. Es más, cuando yo postulé a la Villarreal, no sabía qué iba a estudiar. Que yo estaba orientado a negocios, porque esa era yo soy la segunda base de negocios en San Marcos, y era una especialidad nueva para ese entonces, ¿no? Entonces, Claro. Me llamó la atención negocios internacionales. Y no pensaba estudiar Derecho en la Villarreal. Lo decidí casi en la fila. Cuando estaba por matricular, me decía, oye, ¿y ahora qué voy a estudiar en la Villarreal? O Administración o Economía. Pensaba que era lo mismo. Claro. Entonces decía, vamos a estudiar Derecho. ¿Ya? Entonces comencé negocios primero, el primer año de negocios, reservé mi matrícula en la Villarreal. Después comencé ya Derecho en la Villarreal. Y bueno, los primeros años era pues cursos básicos. Pero ya en negocios comencé a estudiar cursos vinculados con la legislación aduanera. Entonces me decía, oye, si estoy estudiando Derecho y también estudiando negocios, entonces ahí es mi nicho, ¿no? Y bueno, los cursos que más me gustaban en negocios eran justamente temas de aduanas. Entonces ahí comenzó mi curiosidad por el derecho aduanero. Y la primera práctica que consigo fue en un estudio civil, empresarial, que no tenían mucho de aduanas. Y como que yo dije, oye, ¿cómo hago para entrar al mundo aduanero, no? Claro. Porque yo estaba estudiando ya negocios, estaba estudiando Derecho, y todavía no llevaba curso de Derecho Aduanero en la Villarreal, porque después ya en la Villarreal lo bueno que tenemos un año de Derecho Aduanero. Wow. Pero ahí entre amigos y amigos salió una vacante para practicar en la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal. Ya. Tuve la oportunidad del año 2003, hacer mi primer, digamos, pinino en el mundo aduanero. Y bueno, mi agradecimiento
perpetuo por el doctor Guamán, el doctor Falconi, el doctor Antonio Álvarez, la doctora Winstanley, la doctora Muñoz, la doctora Galvez, quienes me recibieron y son mis maestros en el mundo de derecho aduanero. Y ahí comencé como practicante en la sala de aduanas del año 2003. Después me fui un tiempo a SUNAT, volví al Tribunal Fiscal como asesor, después nuevamente a SUNAT, a la Procuraduría, y bueno, en el mundo, digamos, en el sector público, más o menos unos 11 años aproximadamente, y bueno, ya también unos 10 años en el sector público, privado, ¿no? En el mundo aduanero. Claro, porque para algunos que nos están observando, entrar al mundo aduanero es un círculo muy pequeñito. O sea, a diferencia, y lo pueden ver en las bibliotecas, uno puede ir, por ejemplo, a buscar un libro de derecho penal, encuentras una fila enorme de autores, de doctrina, jurisprudencia, o sea, hay vasta información en derecho civil, en laboral, pero justamente el porqué de aduanas, porque es un mundo chiquitito. O sea, hay pocas personas que se han especializado, hay pocos cursos inclusive, o diplomados muy puntuales, incluso en algunas universidades se da el curso de Derecho Aduanero como electivo. Entonces, le ha tocado tener una estrella. Sí, la verdad, yo antes de entrar a practicar el Tribunal Fiscal, mi intención era especializarme en Derecho Aduanero, pero no encontraba la oportunidad. Uh-huh. Y más aún, estamos hablando del año 2003, donde era más aún la sala de aduanas tenía tenía pocos integrantes. En aduana se ingresaba con concurso público, pero no era tan fácil como ahora que hay quizás programas de CAS y otros sistemas. Y en las agencias de aduana no todas tenían un área legal. Ahora quizás se amplía un poco más, ¿no? Claro. Por la cantidad de operadores. Y los estudios de abogados también en ese tiempo no había muchos estudios especializados en materia de aduanas, ¿no? Entonces el mercado era muy corto, ¿no? Pero me interesaba, digamos, el tema aduanero, porque los profesores de San Marcos eran pues lo primero que nos orientaban. Muchos eran de agencia de aduana, ¿no? Algunos eran abogados, algunos no eran abogados, pero todos tenían algo, digamos, particular, que había mucha legislación en aduanas. Me acuerdo en ese tiempo en el BLAE, que había una colección de normas con sus modificatorias y todo lo demás, el arancel de aduanas, procedimientos, reglamentos, etc. Había mucha normativa aduanera. Entonces, y yo encantado de revisar el tema de aduanas. Y en la vida real tuve la suerte que tuve un curso de aduanas, un curso obligatorio. Ahí me acuerdo del profesor Mejía, que no sé si sigue en aduana, pero era el profesor que también me llamó la atención en cuanto al derecho aduanero. Y bueno, ahí comencé como practicante en el tribunal y después ya como asesor en la sala de aduanas y entré ya de pleno digamos, a vivir el mundo del derecho aduanero, ¿no? Que tiene bastante, digamos, vinculación con temas operativos, con temas de logística, Claro. con contratación internacional, tratados internacionales. Tiene varios enfoques y bueno, encantado de vivir también la presión y el estrés del tema aduanero, ¿no? Más aún cuando estás en un operador de comercio exterior, por ejemplo, donde, por ejemplo, en este momento tengo mercancía que está llegando en la aduana aérea y hay que estar pendiente de los pormenores, de los procedimientos, Y ¿no? todo puede pasar en ese momento. Y todo puede pasar. O sea, desde que se equivocan, por ejemplo, ahora vamos a recoger una carga, pero que la línea aérea se equivocó, en vez de manifestar la razón social del consignatario, colocó un nombre distinto y eso paralizó todo el proceso. La carga llegó Claro. el día domingo, no se pudo retirar porque hubo un error en el consignatario de parte de la línea aérea, ¿no? Y eso jaló un conjunto de errores del terminal también de carga, colocó un código distinto al que iba a ir destinado, tuvo que corregirse también. Un conjunto de errores que recién, mira, 3 días y para una carga por vía aérea es demasiado, ¿no? Claro. Pero bueno, todo puede pasar, como tú dices, ¿no? Todo, no, definitivamente es una especialización bastante, con la adrenalina bastante alta, porque todo puede pasar. Puedo yo tener toda la documentación ordenadito, listo, y por A o B algo pasa, o algo supuestamente sospechoso, y me terminan inmovilizando la carga. Y día inmovilizado, o sea, entender de que es un tema comercial. O sea, yo importador me he hecho un préstamo
para poder invertir para una campaña, para poder llegar de repente a la campaña escolar, me hice un préstamo, invierto para campaña escolar, traigo la mercancía y me la inmovilizan. Y me la terminan liberando meses después cuando ya pasó la campaña. ¿Para qué quiero toda esa carga? Y a veces el error afecta al importador y el importador no sabe ni qué pasó. O sea, por ejemplo, cuando cambia la norma, el año 2020, cambia la tabla de sanciones, hay una modificatoria en la ley de aduana, en el reglamento, y vuelve el comiso de mercancía no manifestada, que antiguamente existía ese supuesto de infracción, y era el comiso, pero justamente cambia, me parece en el año 2008, cambia como consecuencia que esta infracción castiga al importador cuando el importador no tiene nada que hacer. Porque el importador no se encarga de manifestar la carga, el importador no embarca la mercancía, pero le afecta el comiso porque pierde la propiedad de su mercancía, ¿no? Entonces, el supuesto es porque la mercancía no está manifestada o está mal manifestada. Entonces, se retira ese supuesto y entra a tallar la multa al transportista por no manifestar la mercancía. Entonces, tuvimos un tiempo en el cual se aplicaban multas. Cuando se detectaba una mercancía que no estaba manifestada, lo que hacía la línea aérea es presentar un expediente, incorporar una guía o rectificar el manifiesto, y la multa era cancelada por el transportista, y el importador, digamos, no se enteraba de lo que pasaba, simplemente le afectaba los tiempos quizás en retirar la carga, ¿no? Pero no se sentía afectado en cuanto a la pérdida de la propiedad de la mercancía. Entonces se modifica la norma en el año 2020 y nuevamente ingresa el supuesto de mercancía no manifestada. Claro. Entonces, en los primeros meses era un caos, porque muchos importadores pues, no revisaban bien el documento de transporte, o sea, revisaban tenían el documento, entregaban a su agente de aduana y no había una revisión si estaba bien o no detallada la carga. Claro, o sea, es un conocimiento profano, o sea, yo no tengo por qué saberlo. Claro, pasa que debería, ¿no? Debería, pero pasa que por muchas veces los importadores en el día a día no revisan el detalle de su documentación. Uh-huh. Y por ahí un proveedor que está mal acostumbrado y como nunca había problemas, consignaba parcialmente la mercancía que está vendiendo. Claro. Por ejemplo, está vendiendo, no sé, pues, case celular, audífonos, cargadores celular. Sin detalle. De manera general, está bien, pero aparte de eso viene pelotas. Y las pelotas no están en el documento de transporte. Llega la mercancía, hay una acción de control de parte de la aduana y para eso, justo cuando la norma se modifica, la aduana comienza con las acciones de control. Sí. Llega la carga y ya pasa una acción de control, revisan, abren el contenedor y verifican que había audífonos, que hay celular, cargadores, pero no estaban las pelotas. Las pelotas no estaban de manera general descritas en el documento de transporte. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? La aduana inmoviliza la mercancía por mercancía no manifestada, porque como no está descrita en el documento de transporte, tampoco está en el manifiesto. Entonces, Claro. la mercancía no manifestada lo inmovilizan y al finalmente lo comisan y pierde la carga el importador. Y el importador dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si mi factura está todo. Lo que pasa es que ahí es justo cuando comienza la norma, el despacho anticipado ya era obligatorio, pero se dio una ventana, ¿no? Claro. Entonces muchos todavía no declaraban de forma anticipada. Entonces en este caso era despacho diferido, todavía no se había numerado, pero ya estaba mal manifestada la carga. Entonces se comisó la mercancía. ¿Y cuál fue, digamos, dónde parte el error? Del embarcador, que estaba mal acostumbrado de declarar de manera parcial la mercancía que estaba vendiendo. Como nunca tenía consecuencias, entonces obviaba algún detalle. Y suele pasar, ¿No? suele pasar. Y después de eso ya pues los importadores, digo, ¿qué pasó? Me estoy perdiendo la carga sin ninguna responsabilidad. ¿Qué he hecho? No, y ahí adelantándonos un poquito, depende también el valor de la mercancía que no se haya declarado, porque algunas veces se ha dado los casos en que hacen el acta de inmovilización, dicen, ok, el valor de la mercancía, su valor fue mayor de 4 UIT, vaya y notifique a la fiscalía. Y te terminan llevando un proceso por contrabando y peor si tu mercancía es restringida y terminas en una situación complicada solamente por el tema de la documentación. Claro, ahí estamos hablando del punto de vista solamente de la infracción administrativa, ¿no? Claro. Y a veces hay una línea delgada entre la infracción administrativa y el tema penal. Claro. Y justamente ahí es donde viene ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la documentación? Claro, ¿ahí qué pasó? En el caso que estoy contando, ¿qué pasó? Que el embarcador, como no estaba previsto el comiso, nunca le reclamaban por qué manifestaba mal la carga en origen, porque el proceso, digamos, o ni el transportista tiene
la responsabilidad, porque cuando uno embarca, llena algunos documentos, algunos formatos y manifiesta qué mercancía estoy embarcando, ¿no? Claro, Entonces el transportista tampoco no revisa la carga que se está embarcando. claro. Se basa en lo que declaró el embarcador. Ujú. Y en base a eso lanza el manifiesto, pero si el embarcador no declara que está embarcando 4 productos y solamente está embarcando 3 productos, está manifestando que está embarcando 3 productos, entonces va a haber una carga, un tipo de mercancía que no está manifestada. Hay situaciones, No. por ejemplo, Doc, en donde, para hacerlo más sencillo todavía, yo entro a internet, me compro, por ejemplo, un reloj. Se entiende que el reloj que he comprado en Estados Unidos no es que llegue directo a mi casa y no pasó por la aduana, ¿no? O sea, la gente tiene que entender que eso tiene todo un flujo de personas por las que ha ido ese reloj que compré por Amazon. O sea, lo compré en Amazon de la tienda, se ha ido a un almacén, ese almacén a un embarcador, ese embarcador por vía aérea o por vía marítima, dependiendo del caso, va a llegar a puerto en Perú. En puerto en Perú se va a tener que hacer el despacho, ese despacho va a tener que recién ir a un courier y ese courier me lo termina llevando a la puerta de mi casa. Claro. Pero en todo ese recorrido hay un full de documentación. Claro, porque el que compra entra a la plataforma y ve, ¿no? Reloj, marca X, me lo compro. Claro. 2 clics y ya compraste la mercancía. Después de eso, esperas, dice, ¿no? Tiempo aproximado de llegada del producto, unos 20 días, 15 días, dependiendo, ¿no? El flete que pagues, ¿no? Y llega a tu domicilio, oh, magia. Pero no, pero atrás, como tú dices, atrás de todo eso hay un proceso, ¿no? Esa mercancía alguien embarcó en origen, el transportista transmitió el manifiesto de carga general, posiblemente esa mercancía haya ingresado con el régimen de envío de entrega rápida, por ser un reloj, una mercancía de menor cuantía, posiblemente haya ingresado con envío de entrega rápida. La empresa envío de entrega rápida debe haber lanzado el manifiesto de carga desconsolidado y que hace match con el manifiesto de carga general del transportista. Una vez que el avión sale del origen, el sistema de aduana va trabajando y aparecen los canales de control, verde, naranja, verde, rojo. Llega el avión, comunican comunican la llegada del avión, después comunican el término de la descarga. Ese punto es clave porque ahí marcan muchos plazos como consecuencia del término de descarga. Después el terminal de carga aéreo comienza a hacer su tarja, pero de manera general, ¿no? De toda la carga, en este caso carga de envío de entrega rápida. Después la empresa de envío de entrega rápida recoge la carga del terminal aéreo, se lleva a su almacén y ahí se hace el proceso de tarja. Es decir, abren las sacas o las cajas, dependiendo de cómo viene la mercancía, y van contando cuántos bultos, y van pesando los bultos, haciendo un inventario de la carga que va arribando. Claro. Eso se trabaja por lo general en amanecida. Todas las amanecidas están trabajando y el cliente está esperando que su carga llegue, ¿no? Claro. A veces ellos ingresan, van traqueando y mi mercancía dice que ya llegó al Perú. Está en control aduanero. Entonces van marcando, dependiendo de la empresa, van marcando el tracking con más exacto o algunos no tienen esa información tan exacta, ¿no? Pero por lo general los courier van marcando el camino de la carga, ¿no? Claro. Hasta que se termina la tarja, la mercancía que sale al Canal Verde ya está lista para dar levante, o sea, levante y sale a su distribución. Pero puede pasar que en ese proceso, en la amanecida, hay un correo de parte de la aduana, dice, acción de control extraordinario sobre la máster, o sea, toda la guía, ¿no? Entonces, lo que pensaba que iba mañana a salir a distribución, no va a salir mañana, sino acá 1, 2, 3 días hasta que la aduana termine su acción de control extraordinario. Eso es una acción de control extraordinario, no siempre sucede, pero puede afectar al cliente. El cliente está esperando tranquilo, puede estar esperando su reloj, también puede estar esperando el vestido de novia para el matrimonio, ¿no? Claro. Y eso puede afectar los tiempos. Ahora, sale Canal Verde, todos felices, pero la acción de control no es una acción independiente al control ordinario, entonces no importa que salga el Canal Verde, pero la aduana puede hacerlo, puede revisar. hacerlo. Y ahí donde viene nuevamente la pregunta, ¿y qué pasa si? Porque en todo ese recorrido que hemos mencionado, hay muchos momentos en los que se pueden dar infracciones, pueden haber errores. ¿Y cuáles son los más típicos? Al menos en su experiencia, ¿cuáles son los más típicos que se suelen dar? Al menos en este caso de Por lo ejemplo, ocurrido. a ver, en general, tanto en courier o en envío de entrega rápida o también en importación al consumo, pasa que muchos importadores deciden comprar sin un análisis si la mercancía tiene alguna restricción o no, ¿no? Típico.
Oye, me parece interesante ese producto que hace crecer las pestañas. Oye, qué interesante, lo voy a comprar. Oye, pero es una mercancía restringida. O me parece interesante ese celular de última gama que no llega al Perú, pero lo voy a comprar. No pasa nada si compro un celular. No. Hay controles, hay mercancías, hay entidades que controlan el ingreso de mercancías restringidas. Entonces yo como importador, independientemente si compro una unidad o compro por mayor, debo hacer un análisis si la mercancía requiere o no requiere un permiso, ¿no? Hay excepciones a la regla. Por ejemplo, si yo quiero importar un lote de juguetes, yo tengo que sacar mi permiso de importador de juguetes y después ya el permiso particular del juguete que voy a importar. Pero si voy a traer, me enamoré pues, de una colección de 2 juguetes que es para uso personal, entonces la norma dice, cuando es de uso personal no requiere permiso. La norma lamentablemente no te dice cuántas unidades, te dice para uso personal. Ahí claro, queda también en la subjetividad, ¿no? Pero es una excepción a la regla. O por ejemplo, si quiero traer 5 celulares, yo puedo traer 5 celulares sin permiso de internamiento, pero sí tiene que estar homologado. Claro. Es decir, alguien debió haber traído por primera vez ese celular y homologarlo ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero hay personas que compran el celular, ya es una unidad, no me va a afectar. Llega el celular, canal rojo, revisa la aduana y no está homologado. Porque el primer celular, la primera vez que viene al Perú y nadie lo homologó. Claro. Homologar es complicado cuando tú compras en una plataforma, porque tú vas a una plataforma, compras y lo único que tienes es el modelo, la propiedad, etcétera, pero no tienes la información necesaria para homologar el producto. Eso lo hace por lo general los que homologan son las casas comercializadoras que tienen mayor información de fabricante, ¿no? Claro, por ejemplo, hay celulares que son para uso militar y de repente alguien ve y dice, wow, con ese teléfono me puedo ir a hacer alpinismo, me puedo sumergir, me va a aguantar todo el guerrazo que voy a tener con el teléfono. De repente se me cae y va a aguantar. Lo compro, va conmigo, con mi estilo de vida. Lo compra, lo trae, inmovilizado. Esto no pasa porque no está homologado. Nadie más lo ha comprado. Claro, entonces hay mucho de eso. O sea, compras con mucho... Porque lo que compran por internet, o en general, el que compra va a ser una compra-venta internacional, está desesperado en que llegue el producto, ¿no? Claro. Ya quiero que llegue el producto. Entonces, los proveedores trabajan bastante en los tiempos, ¿no? Pero no se detienen un segundo y, oye, ¿tendrá alguna restricción? ¿No? Eso es muy importante. Porque después, ya una vez comprado y en camino, ya no se puede, muchas veces ya no se puede subsanar. Entonces, y hay infracciones altas, ¿no? Por ejemplo, y destinar una mercancía restringida sin documentación, hay una multa y un OIT. Una mercancía prohibida, 2 UITs. Y aparte de eso, si no logras subsanar, es decir, si es una mercancía restringida y no logras obtener el permiso, vas a tener que reembarcar la mercancía. Claro. Algunos deciden no reembarcar por los costos logísticos, pero hay una multa por no reembarcar. O sea, otra UIT. Uh-huh. O sea, habrían 2 UITs, ¿no? Claro. Por una mercancía que de repente ni siquiera llega a ese monto. ¿Eh? Y una mercancía que, por ejemplo, puede ser, no sé, pues un celular no homologado que vale, no sé, pues $150, ¿no? Bueno, hay varios tipos de celular, claro, ¿no? O, por ejemplo, los cosméticos. Uno va a una plataforma de cosméticos, la norma dice tú puedes traer 5 unidades, o no, 4 unidades, pero solamente para uso personal. Y 3 veces al año. Es una excepción a la regla, porque si tú traes por mayor, debes tener el permiso correspondiente claro, de Digemit, ¿no? Pero en este caso la norma dice, oye, si es para uso personal puedes traer 4 unidades, cosméticos, artículos de belleza, máximo 3 veces al año para persona natural. Pero algunos dicen, oye, 4 unidades, pero oye, acá yo vengo 4 packs y cada pack tiene 10 labiales. Eso ya no se, la norma está hecho para uso personal, compras un labial, 2 labiales, etcétera. Claro. Pero no te dicen, oye, packs de varias sombras, lápices. Claro, o sea, entonces no va, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Claro. Sí, y además algunos, déjame precisar eso, algunos piensan que porque es para uso personal, todas las mercancías tienen esa excepción para uso personal. No es así. Los juguetes tienen la excepción, los cosméticos tienen la excepción, pero hay mercancías que no tienen ninguna excepción. Por ejemplo, si son productos, artículos médicos, ¿no? De uso médico, por ejemplo. Claro. El hecho que traigas una unidad ya requiere permiso.
No hay ninguna Así es. excepción, ¿no? No es que puedes traer para uso particular. Hay productos médicos que sí puedes traer para uso particular, pero tienes que primero tramitar un permiso excepcional ante la autoridad competente, ¿no? Presentando toda la documentación que se requiere, pero requieres el permiso correspondiente antes de destinar la mercancía, ¿no? Claro, y más allá de ello, no solamente es el tema de los permisos, o sea, por la naturaleza misma del producto, ¿no? O sea, el producto tiene una restricción, sino que también puede ser que sobre ese mismo producto recaigan derechos. O sea, ¿qué pasa si una persona, yo tengo la licencia particular aquí en Perú de vender productos, por ejemplo, de Disney? Solo yo puedo importar productos de Disney y venderlos en Perú, y otra persona vio un producto y dice, yo también lo quiero vender, voy, lo compro y lo traigo. Claro, ya es un tema ya, desde el punto de vista aduanero, lo que llamamos es medidas de frontera, ¿no? Claro, la SUNAT ahí tiene un control, pero quien lidera, digamos, la acción es Indecopi, ¿no? Y hay mucho de eso. Es decir, mercancía que tiene marcas, que tienen registros Indecopi, y lo que se, digamos, la lucha de parte de la SUNAT y también de Indecopi es que no ingrese mercancía pirateada, falsificada, ¿no? Ujú. Entonces, muchos preguntan, ¿puedo comprar zapatillas con la marca Nike o Adidas? Entonces, ¿a quién le vas a comprar? No sé, tengo un proveedor chino que me quiere vender estas zapatillas. Entonces, si tú traes un contenedor de esa mercancía, la aduana va, oye, alerta, alerta. Está trayendo una mercancía que tiene una marca reconocida. Entonces, posiblemente le van a inmovilizar para revisar si es mercancía pirateada o falsificada. Ujú. Indecopi se comunicará a Indecopi. Indecopi también comunicará al dueño de la marca o el que tiene la titularidad en el Perú, y comenzará todo un proceso vinculado con la revisión de la marca o no. Claro. Mientras tanto, la mercancía está inmovilizada. Con la consecuencia que vas a perder la mercancía si pirateada o falsificada. Y además, las multas que ocasionan, son multas fuertes que aplica Indecopi. Sí, sí. Y, Más las indemnizaciones. no, y además, el tema que puede también, otra vez, el tema de delito contra la propiedad intelectual, ¿no? Claro. Y añadido a eso, es ver que a toda esa mercancía te la terminan destruyendo. Y te hacen pagar para que lo destruyas. Claro, entonces, el proceso de importar en la actualidad se ha simplificado, ¿no? Comprar en el exterior no es tan complicado como antiguamente, ¿no? Claro. Pero sí los controles han aumentado, ¿no? Desde el punto de vista aduanero, desde el punto de vista de propiedad intelectual. Entonces el importador tiene que mapear todas digamos, todas esas contingencias que puede darse en una importación. No solamente desde el punto de vista de infracción, sino ahora, lo más, digamos, lo más complicado, el tema de delito, ¿no? Entonces, los importadores tienen que ser bien ordenados en su documentación. Ahora el tema también de medios de pago. Este año la aduana hizo un comunicado en base a normas ya antiguas vinculado con el tema de medios de pago, pero que también hubo un revuelo, digamos, todo un lío, un miedo de parte de los importadores. Pensaban que es algo nuevo, pero no es algo nuevo. O sea, yo cuando voy a importar y hago una compra-venta internacional, tengo que bancarizar la operación, Claro. usar medios de pago. Muchos importadores sí utilizan el sistema financiero, pero no son ordenados en su documentación. Un caso justamente llegando a ello es que hay personas que mandan dinero al extranjero, o sea, pagan a su proveedor el producto, pero pagan más de lo que el monto que habían declarado. Y cuando se les pregunta, ¿y por qué hiciste esto? No, es que como un amigo me dijo que me dio el dinero y yo usé de mi cuenta y mandé más. Eso es jalado de los pelos, porque lo primero que va a hacer la aduana es decir, el valor que tú me has declarado no era. Por eso estás volviendo a pagar o pagando más. Claro que no hay. La idea es, o sea, la norma prevé que hay documentos que debo presentar dependiendo del medio de pago, ¿no? Si yo voy a hacer una transferencia interbancaria, tengo que tener mi solicitud de transferencia, tengo que tener el reporte SWIFT del banco que origina esa operación bancaria, el estado de cuenta donde se puede verificar el movimiento, ¿no? Hay muchas formalidades que establece el procedimiento de importación, pero la idea es probar que efectivamente tú pagaste esa factura comercial utilizando el sistema financiero.
Y muchas veces se pierde la trazabilidad cuando no se toma en cuenta lo importante que es esos medios probatorios. Muchas veces el importador dice, oye, te debo 3 facturas, ¿no? Ah, entonces en esta transferencia te voy a pagar las 3 facturas. Y paga, no sé, pues $300,000. 100, 100, 100. O $30,000, para no ir tantos ceros. $30,000. 10 para esta importación, 10 para esta importación. Traigo 3 importaciones. Pero al momento de llenar la documentación en el banco para pagar, dice $30,000 y no señala ninguna factura. O señala una factura y se olvida de las 2 facturas restantes. Entonces, cuando la aduana va a verificar, por ejemplo, inicia un procedimiento de duda razonable, o quizás una notificación para ver si se usó o no usó un medio de pago en esta importación, va a preguntar, oye, yo quiero saber cómo pagaste estas 3 importaciones. El importador va a decir, oye, con una sola operación. A ver, preséntame la documentación. Y en la transferencia y en el reporte SWIFT solamente aparece una factura. Y las 2 se quedaron sin justificación. Y la aduana podría aplicar multa para esas 2. Claro. ¿No? Pese a que en los montos cuadran, quizás también capaz el destinatario, pero ya deja... No me consta. Ya deja una inconsistencia. Claro. Y puede generar una infracción, un ajuste de valor y un conjunto de consecuencias. No solamente el ajuste, la multa, también esa operación, si la aduana considera que no tiene medio de pago, no genera derechos o beneficios tributarios. Y si la aduana encuentra esta inconsistencia en el despacho, la aduana puede reembarcar la mercancía si no paga la multa, que es el 30% del valor fuego de la mercancía. Entonces, ya es un dolor de cabeza. ahí hay toda problemática que se ha comenzado, digamos, a revolver este año. Pero entonces la moraleja es, el importador tiene que ser ordenado. Y no solamente los documentos financieros, comerciales, sino también la contabilidad. Claro. La contabilidad también ha entrado con fuerza cuando se modificó en el año 2020 el reglamento de valoración. Antiguamente, cuando uno quería justificar un ajuste de valor, bastaba con la documentación financiera, con la documentación comercial. Claro. Y la contabilidad era un medio probatorio accesorio. De segundo plano. Sí, había fallo del Tribunal Fiscal que decía, oye, si no presentaste la contabilidad, bueno, pero está el SWIFT, está la solicitud de transferencia. Es suficiente. Pero a raíz de los cambios normativos en el año 2020, en agosto de 2020, la contabilidad es un requisito adicional importante. Claro, ahora, eso haciendo paréntesis, desde la perspectiva operativa sí, pero desde la perspectiva, si nos vamos al núcleo duro de la norma, al tema académico puro, no debería ser requisito. Más aún, yo también no considero que no debe ser requisito, porque más aún esa información contable, financiera, ya lo tiene la SUNAT. Claro. O sea, como institución. Claro. ¿No? Mi registro de compras yo presento a la SUNAT, mi registro de ventas también. Los demás registros contables tiene conocimiento de la administración, ¿no? Claro. Pero ahí hay una isla, ¿no? Aduanas, o la legislación aduanera y la legislación tributaria. Claro. Entonces, si ya, más aún cuando ahora la contabilidad es electrónica, ¿no? Claro, pero yendo al tema de cómo yo demuestro el precio realmente pagado por pagar, los requisitos no son necesariamente la contabilidad, sino son básicamente la factura, los documentos que yo he necesitado para poder hacer esa transacción comercial. Pero con el hecho de que ha habido varias situaciones que han llevado a la aduana dudar y que esa duda a su vez ha conllevado al descubrimiento de situaciones de lavado de activos, de defraudación de rentas, creo que ha llevado a un cambio de política concerniente al tema de los requisitos o documentación que le permita tener una veracidad de lo declarado. Sí, digamos, el tema de valoración y el tema de medios de pago es muy riguroso en la actualidad. Hay mucha legislación y también mucha casuística, ¿no? Justamente por lo que tú estás hablando, ¿no? Hay muchos indicadores de lavado de activos, también de defraudaciones, ¿no? Y eso entiendo que ha llevado pues a que la administración y también la legislación sea más fuerte, ¿no? Sobre ese tema. Claro, si bien es cierto, hay la presunción de veracidad, la buena fe, facilitación del comercio exterior, esos principios del comercio exterior, creo yo que la posición actual de la aduana, justo lo conversamos en anteriores podcasts, que los invito a que los vean, están en el canal, hay como una suerte de toxicidad por parte de la aduana en querer a ver, demuéstrame que lo que me dices es cierto.
La carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga? Bueno, en todos los casos, muchas veces el importador tiene la carga de la prueba, ¿no? Pero hay casos que poco a poco se ha estado cambiando, como que también el Tribunal Fiscal también ha ido cambiando como de criterio, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ajustes en segundo o tercer método, ¿no? Uh-huh. Si había, por ejemplo, diferencias entre la mercancía en materia de ajuste y la referencia, si había una diferencia, entonces, en algunos casos el Tribunal Fiscal ha señalado, oye, Sunat, tú no has demostrado que esa diferencia que se evidencia en la referencia versus la ajustada, tú no has demostrado que eso no ha afectado la similitud, ¿no? Entonces había muchos fallos del Tribunal Fiscal en ese sentido. Oye, tribunal, Sunat, tú revisa bien porque aparentemente estas mercancías no son similares. Porque esta mercancía, por ejemplo, tiene un mayor voltaje, tiene un mayor tamaño, una capacidad, etc. Entonces el Tribunal Fiscal le decía, oye, hay una diferencia que tú no has demostrado, Sunat, que haya afectado o no la similitud. Por tanto, dejo sin efecto el ajuste y revoco el ajuste. Pero después ya últimos fallos, el Tribunal Fiscal está señalando, oye, tú importador no estás demostrando por qué pese a esa diferencia no serían similares. Entonces, como que está invirtiendo la carga de la prueba, ¿no? Es decir, ahora ya no es la aduana, sino el importador que tiene que demostrar que esa referencia no es similar. Claro, ya no es ¿por qué dudas? Sino demuéstrame por qué no debe dudar. ¿No? Entonces, también eso ha cambiado en el tiempo, ¿no? Y afectando a muchos importadores, ¿no? Claro. Porque a veces pasa que la SUNAT toma una referencia que no tiene nada que ver con la mercancía en materia de ajuste. Un importador me decía, oye, doctor, acá tengo esto es un parlante de escritorio que mide pues unos 10 centímetros y la aduana me está ajustando con un parlante que es para sala que muchísimo más grande. Mucho más grande. Pero lo malo es que cuando se describió de manera general, entonces la aduana lo está tomando como si fuesen similares, pero no son similares. El voltaje, en lo que está señalado en la DAM, el voltaje o la capacidad, digamos, del producto es distinto. Pero eso no fue analizado al momento de hacer la comparación, ¿no? Entonces, ahí, evidentemente, desde la parte de la SUNAT, después del tribunal, no hay un análisis profundo sobre el carácter idéntico y similar del producto, ¿no? Claro. Y más bien ahora en el Poder Judicial sí hay casos que sí están analizando ese tipo de contingencias. Claro, pero llegar hasta el Poder Judicial es pues un viaje a las estrellas, ¿no? Para valientes. Es un viaje, yo creo que más que una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, una maratón. Ir al sector, era como en Star Wars, ¿no? Ir al mundo exterior, es una carrera titánica y llegar al Poder Judicial. Porque, ¿no? Más o menos estamos hablando de que mientras que la aduana se pronuncie son 9 meses, el tribunal 1 año, en teoría. Claro. Luego entrar al Poder Judicial, que es más o menos otro año, en primera instancia, segunda instancia, otro año, y llegar a la Corte Suprema en algunos escenarios complejos, estamos hablando de 1 año. O sea, ahí en corto, más o menos, estamos hablando de 5 años. Claro, y eso también debería cambiar, ¿no? Porque la justicia tardía ya no es justicia, ¿no? Claro. Y eso es lamentable porque, si bien es cierto, había muchos cambios en materia de aduana para agilizar el despacho, para, digitalizar los procedimientos. Ha avanzado bastante el tema aduanero en ese punto, pero en la ley de aduanas hay un artículo que no ha cambiado hace años, que es donde dice que los procedimientos contenciosos, no contenciosos, cobranzas coactivas, se llevan a cabo o se llevan conforme a lo señalado en el Código Tributario. Entonces, tenemos una norma, digamos, en este caso, nos ceñimos a un procedimiento, el Código Tributario, que tiene plazos amplios, quizás por la naturaleza de la controversia en materia de tributos internos. Claro. Y no se toma en cuenta la naturaleza de la controversia en materia de aduanas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo llego a una carga y la aduana considera que es mercancía restringida, yo considero que no, estamos discutiéndonos, pero mientras tanto la mercancía va a permanecer en el almacén. Sí. Y si yo reclamo algún acto vinculado con ese criterio de la SUNAT, el reclamo dura 9 meses, ¿no? El Tribunal Fiscal 1 año.
hasta ahí nomás, hasta en la vía administrativa, 2 años discutiendo si la mercancía puede o no puede ingresar al mercado nacional. Mientras tanto, permanece en el almacén. Y el pago del Y- almacén. Y si gano el caso, voy al almacén, el almacén me saca una cuenta, que mejor me dejo la mercancía, Claro. ya para qué, ¿no? ¿No? Y entonces ahí entramos, oye, entonces la norma, no, el sistema o el proceso, el procedimiento no está bien. Debería haber un plazo especial para materia de aduanas, más aún cuando la mercancía está en un almacén, ¿no? Claro. ¿No? Porque Claro. los gastos logísticos son enormes, ¿no? Definitivamente. ¿No? Lo que pasa es que, y ahí nos salimos un poquito del tema, pero vale la pena por lo que estamos tocando, sobre la autonomía del derecho aduanero. O sea, si bien es cierto, nace como un hijo del derecho tributario, muchos tributaristas también lo dicen, el derecho aduanero tiene su propia técnica, su propia legislación, tiene sus propias Por instituciones problemática, ¿no? su propia problemática, porque mientras en materia tributaria vamos a discutir si hay o no, si debo o no pagar el tema del impuesto a la renta o el IGB, estamos hablando de tributo puro. O sea, no hay una mercancía de por medio que esté esperando salir de un almacén. Y contratos por cumplir, además de mercancía que viene por promoción para esa Navidad. Por ejemplo. Y yo gano el caso en el tribunal, bien, gané el caso, voy al almacén, que esa mercancía no va a servir, ¿no? Entonces, ahí se debería evaluar que la ley de aduanas contemple un procedimiento autónomo en temas de controversias aduaneras y con plazos muy cortos cuando la mercancía está en un almacén y está por definirse su ingreso o no al país, ¿no? Claro. Porque si no, estamos en un mundo donde mejor, si yo ya tengo una inmovilización o una incautación de una mercancía en un almacén, es como que ya perdí el negocio. Claro. ¿No? Perdí el negocio. Entonces los importadores desesperados. Porque si ganan el mejor, digamos, logran levantar la incautación, la inmovilización, o logran que se le devuelva la incautación, la mercancía incautada, han tenido que sufrir por lo menos 1, 2, 3, 4 meses. Y si esa mercancía ya estaba destinada para una feria, imagínate, o para un negocio en específico, ya pierdes el negocio. Y ¿No? más aún, porque imaginemos que yo traigo esa mercancía, me echo un préstamo, me la inmovilizan, el préstamo lo tengo que seguir pagando. Sí. O sea, y los intereses me siguen cobrando. Imaginemos de que ahí tenía que hipotecar mi casa para poder hacer ese préstamo. Y Entonces, muchos importadores han perdido el negocio y pierden, inclusive ya cierran el negocio por problemas como este. Porque se van a pelear 2 años en la vía administrativa y bueno, en la vía judicial más todavía, pero entonces ahí hay un punto por mejorar. Ojalá en este digamos, bueno, aprovechando quizás los cambios normativos que se puedan dar y que también en este ambiente, ¿no?, de reflexión del derecho aduanero, sí, pueda quizás, ¿no?, dar o empujar un poco esos cambios normativos que son necesarios, ¿no? Porque definitivamente. no puede ser que yo me peleé con la aduana 2 años y que no va a servir para nada si yo gano el caso. Porque la mercancía está en un almacén y ya no va a servir, ¿no? Claro, no. O sea, como decíamos, ¿no? Yo traigo para la campaña 2023. Me peleo con la aduana, gano el juicio, todo. Ya aquí tiene su mercancía para el 2025. Y eso ya no sirve. O sea, los cuadernos, los libros que se hayan traído, o los árboles de Navidad, ¿no? El árbol de Navidad para de moda del estilo 2024. Lo libero el 2026. Ya es otra cosa, ya hay otra tecnología, ya es de otra forma. Sí, terrible. Yo tuve un caso, me acuerdo, de unos parches que la aduana inmoviliza porque piensa que es mercancía no declarada y nosotros consideramos que era mercancía mal declarada. Es decir, había un error en la descripción. O sea, porque las cantidades cuadraban, los valores cuadraban, o sea, la factura tenía solamente 2 tipos de productos, pero al momento digamos, en la factura comercial se equivocaron, eran lo mismo, pero tenían códigos distintos. Entonces, se colocó un código que no correspondía. Entonces, la aduana tuvo que verificar, oye, esta mercancía tiene un código 123 y tú has puesto 567. Pero en global las cantidades cuadraban. Solamente había un error en la descripción del producto. Entonces, nuestro argumento era que no hay mercancía no declarada, se declaró, los valores, cantidades, todo cuadran, pero no me equivoqué en escribir. Múltame por mala descripción, Claro. pero no me comises la mercancía. Lo comisaron la mercancía, se reclamó, la aduana se dio cuenta
y dejó sin efecto el reclamo después de 9 meses. La mercancía tenía fecha de vencimiento. Entonces se ganó el caso en primera instancia, ni siquiera llegó al tribunal, se ganó en primera instancia, pero la SUNAT tiene un plazo de 9 meses para resolver. Creo que lo resolvió en 7 meses más o menos. Y ordenó digamos, el área operativa vuelva a evaluar el caso, porque aparentemente que no era mercancía no declarada, pero ya por gusto, porque la mercancía tenía fecha de vencimiento. ¿Ya para qué, no? Claro, se dan situaciones como esa. Y otro, por ejemplo, me acuerdo en aquellas épocas en las que también estoy practicando ahí en la sala de aduanas y sea usted uno de mis mentores en esa época, nos llegaban los expedientes cuando hacían malas declaraciones. O sea, la factura, la aduana hacía un operativo y en ese operativo decía, ok, señor, esos discos que usted tiene ahí en su local, demuéstrenme sus documentos aduaneros. Inmediatamente presentaban su factura, ¿no? Su factura de la compra-venta y su guía de remisión. Pero le estaba pidiendo su declaración. Documento aduanero. Tu documento aduanero. No tengo. Ok, vamos a hacer su comiso de la mercancía. Y luego usted solicite por la devolución de la mercancía y vamos a notificar a su proveedor. Ya anda a ver encontrar al proveedor si es que lo encuentra. Si no lo encuentras, comiso de la mercancía. Y todo porque también cuando hacían la descripción, por ejemplo, tocó un caso de discos, decía CD marca Sony, pero no había número de serie, no había nada más que pudiera ayudar a identificar de que ese documento era específicamente de ese producto. Claro, porque eran como productos fungibles, ¿no? Es decir, intercambiables, no tenía una serie, un código que pueda identificar y sea particular. Claro, ahí también todo un tema, ¿no? Porque yo de buena fe voy a ir a comprar a un centro comercial, compro una laptop, llevo mi laptop, viajo a provincia, hay un operativo, a ver su laptop, su documento, acá tengo mi factura, o tengo mi boleta, y la aduana dice, no, yo quiero un documento que acredite el ingreso legal de ese producto. Ah, pero yo lo compré acá tengo mi documento de compra. La aduana, ¿qué hace? Se incauta la mercancía por mientras, claro, ¿no? Aplica una medida preventiva y hace el cruce de información con el proveedor. Y como el proveedor puede que le tenga miedo a la aduana, o que simplemente no responde, desordenado. O desordenado, o que simplemente no quiere contestar. El que perdió es el pobre comprador que exigió su comprobante de pago, pero que no tiene el documento aduanero de no tiene cómo probar que la mercancía ingresó legalmente al territorio nacional. Eso también ese punto también debería mejorar, ¿no? Claro. Porque hay personas que pues compran y ni exigen documentos, un medio de pago, digamos, no exigen un comprobante de pago, pero hay personas que de buena fe compran y sí tienen un comprobante de pago, pero el vendedor es el que no claro, no quiere, digamos, colaborar, ¿no? Y me acuerdo que hay un parrafito que en el Tribunal Fiscal señalaba, oye, tú tienes pues tu derecho de reclamar comercialmente al proveedor, ¿no? Claro. Pero yo ya mi derecho a demandarlo por daños y perjuicios, pero ya perdí la mercancía. Claro, no. Hay cositas que justo dentro de la propia casuística se van dando y que nos permiten también hacer algunas observaciones. Por ejemplo, en el caso del taxista, ¿no? Contratas a una persona, por favor, llévame mi mercancía, acompáñame llevando esta carga, ¿no? Para tu suerte, hay un operativo de aduanas y dicen, señor, ¿y esa mercancía? No, estoy llevándole, señor. Ah, ya, a ver, documento aduanero. No tengo, contrabando. Y como usted está transportando, a usted le pongo la sanción. O sea, y es jaladísimo los pelos porque yo, como no puedo defenderme en el tema de que yo no sabía, porque, vale la redundancia, en materia de infracción se determina de manera objetiva, no podían defenderse. Creo, no estoy muy seguro de que ha habido un pronunciamiento del tribunal concerniente a esos casos de las personas que están transportando en particular, porque ese era un caso muy recurrente. No, yo he visto fallos de Poder Judicial, por ejemplo, donde si el transportista lo sanciona, porque el que sale pues, lleno de sanciones es el transportista, ¿no? Claro. Licencia de conducir suspendida, internamiento temporal del vehículo. Entonces, multa. Pero lo que más le afecta pues es la suspensión de la licencia. Claro. Sí he visto casos en donde el Poder Judicial ha señalado
oye, hay un cúmulo de sanciones, pero el que está afectando el derecho de trabajo, pues no puede suspenderlo por 5 años, ¿no? Claro. Entonces, sí han levantado ese tipo de infracciones, ¿no? Claro, porque una cosa es, por ejemplo, una licencia A1, ¿no? De una persona, manejo mi auto y me sancionan, pero otra cosa es de una persona que tiene una licencia profesional. Claro. O sea, transporta camiones, el hombre vive de eso. Entonces, suspéndele su licencia, y más aún si trabaja para una empresa, porque la norma dice, hace la distinción, si es de manera particular o si trabaja por una empresa, la sanción es mayor. Sí, pues y en esos casos me acuerdo de esos expedientes de comiso, ¿no? De Tomasiri, ¿no? De provincia, ¿no? En Puno, claro. Donde digamos, el transportista, pues, de la empresa X, o el bus, o el ómnibus, es sancionado como consecuencia de que alguien trajo una mercancía que no tiene, pues, documentación aduanera que lo respalde. Y muchas veces el que está transportando ni siquiera se presenta. Claro. Nadie pide la devolución de la mercancía, lo dejan en abandono total. Y el que sufre toda la consecuencia es el transportista, ¿no? El que da cara. Sí, ¿no? Y eso también, hablando de transportistas y hablando del tema del título de ¿y qué pasó? O sea, suele pasar, y para decirle a algunos clientes que llegan, ¿no? Dicen, no, doctor, lo que pasa es que me dijeron que si yo me iba a provincia, ahí no iba a pagar IGB y por eso fui a comprar allá y me lo quise traer a Lima, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, sabes que existe un riesgo enorme en que haya un operativo y te puedan intervenir la mercancía. Claro, ahí los transportistas, como tienen, digamos, mucha de perder, las empresas y los transportistas deben implementar, pues, protocolo de seguridad, ¿no? No todas las mercancías deberían tener, pues, un control en cuanto a documentario, qué documentos deben tener para su transporte, etcétera, ¿no? Porque si no, tienen, pues, mucho riesgo en cuanto a transportar mercancía de origen, pues, ilegal, ¿no? Claro, y más aún porque quien termina asumiendo la responsabilidad ni siquiera es la persona, el chofer o ellos, sino que dependiendo y volvemos al mismo, esa línea delgada de las 4 VTs, puede asumir el propio gerente general que estaba en su casa tomando café tranquilo sin saber nada de esa operatividad, pero termina asumiendo la responsabilidad penal de esos actos, ¿no? Sí, es muy delicado. Más aún cuando no se establecen protocolos y procedimientos, ¿no? Claros en cuanto a la actuación y los controles que tiene que hacer cada empresa vinculado, pues, en este caso, con el comercio exterior. Sí, justamente existen también ahora nuevos ISOs, el tema de los BASC, el tema de ser operador económico autorizado que te permite poder como que elevar el estándar y también tener un protocolo de respaldo ante situaciones de esta naturaleza. Sí, ayuda porque te exige tener claro tus procesos, ¿no? Porque muchas veces en el día a día tú sabes qué cosa vas a hacer, 1, 2, 3, 4, pero no lo plasmas en un documento. El acreditarse implica esfuerzo de parte de la compañía, uniformizar procedimientos independiente de quiénes son las personas que lo realicen, ¿no? Y eso asegura la cadena logística, te asegura también como empresa, ¿no? Y también tener, pues, un filtro de los proveedores, de tus clientes, etcétera, ¿no? Eso ayuda, porque hoy en la actualidad estamos con mucha presencia de parte de la aduana, Claro. ¿no? Hay muchos riesgos también de parte de los operadores y la dinámica del comercio exterior, que es tan rápida, ¿no? Y también cambiante, muchas veces los errores pueden pasar como delitos, ¿no? Claro. Entonces, cometiste un error, pero a la vista del fiscalizador, en este caso el Ministerio Público, pueden ser considerados como delitos, ¿no? Y eso se debería evitar justamente con procesos claros dentro de cada operador de comercio exterior, ¿no? Claro. Doctor, hay tanto por qué hablar y el tiempo tan cortito. Definitivamente creo que vamos a tener una segunda reunión para poder continuar con estos temas, porque hay tantos operadores y hay tantas situaciones que se le presenta a cada uno de ellos desde el importador, desde el pequeñito emprendedor que vio en internet un TikTok que dijo trae tu mercancía desde China, hasta un almacén, una agencia de aduanas que pueden tener distintos tipos de problemas y conflictos. Cada operador es un mundo y cada operador tiene su propia problemática, ¿no? Sí. Y sus contingencias. Eso es lo interesante del derecho aduanero. Sí. Doctor, muchísimas gracias por su participación. ¿Y en qué redes sociales lo podemos encontrar? ¿En su Instagram, TikTok, no sé?
No, ahora no tengo TikTok, yo soy un poquito a la antigua. Tengo LinkedIn nomás y bueno, mi nombre es Michel Lindo Matos. Ahí le dejo a mi teléfono para que puedan... Claro, ahí llamarme lo vamos a poner abajo en el video para que puedan contactar al doctor. Y en su LinkedIn creo que va a ser la vía más rápida para que lo podamos contactar. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Y ya saben, ¿y qué pasó? Hay tantas cosas que podemos descubrir concerniente al tema de aduanas. Y eviten tener problemas siendo ordenados. En materia aduanera, siendo ordenados desde la documentación, los medios de pagos, la contabilidad permite de que evitemos problemas desde una multa hasta poder terminar en la cárcel. Eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Hasta el próximo capítulo.